Que el Señor me los bendiga, hermanos. Seguimos con esta cápsula que hemos de continuar. Recuerde que estamos viendo qué es teología, por qué la estamos viendo. Habíamos dicho que la palabra teología viene del griego teos, que es una palabra compuesta, y muchos de nosotros, antes de conocer teología, satanizábamos teología. Eso es malo, eso es impío, decían muchos. Pero, ¿qué es teología? Para cuando vayamos viendo lo que abarca las teologías, vamos a ir amando más a Dios, reconociendo más sus atributos, conociendo más a Él, y nos vamos a enamorar más de Dios. Eso se trata, de conocer a Dios. Le decía a alguien que Dios ya se dejó mostrar, Él se mostró ya ante la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver algunas de las clasificaciones de las teologías. Y para eso quiero escribirles aquí clasificaciones de las teologías. Aquí voy a hacer un reloj. En el tiempo, es decir, en todo el tiempo han habido teologías. Vamos a repasar, ya repasamos la palabra teología. Recuerde que la palabra teología es teo, es Dios, y logía es estudio o conocimiento de tal. En el tiempo han habido diferentes teologías, y ahí es donde vamos a ir viendo, porque solo hablar, dicen mucho, solo es la Biblia. No, hermano, es una rama completa, es decir, la teología abarca tantas cosas que no nos imaginamos, pero cuando vamos a estudiar, cuando nos empapamos de la teología, nos damos cuenta de varias acciones muy importantes. Tenemos número 1, tenemos la teología patrística. Teología patrística. Patrística. Esta teología patrística se trata de los primeros tiempos, es decir, cuando hablamos de la teología patrística, hablamos de la teología como cuando nosotros vemos la historia eclesiástica o la historia de la iglesia, nos damos cuenta que hay un fundamento. Después de los apóstoles hubo una temporada que se le conoce como la era de los padres de la iglesia. Aquellos hombres que tuvieron que formarse, hubieron muchas doctrinas, hubieron muchas formas fundamentales que seguían de los apóstoles. Es decir, en el siglo I, siglo II y al final del siglo II después de Cristo, tenemos esta teología que es la teología patrística, y esa se conoce como la teología de los padres de la iglesia. Cuando usted escuche teología patrística, se va a dar cuenta que se está hablando de la historia de los padres de la iglesia. Ahí hay muchos padres que podemos hacer mención, pero vamos a ir como un panorama. No queremos profundizar, sino solo dar un panorama para que usted pueda aprender. También tenemos la teología medieval. La teología medieval. Y esta teología, la teología medieval, esto ya del siglo III para acá, se comienzan a ver estas teologías, y ahí podemos incluirnos y podemos discluirnos y podemos decir que ahí la teología fue el fundamento con aquel famoso, podemos decir con la famosa Iglesia Católica Romana Apostólica. Y ahí en esta teología medieval es donde se dan dogmas. ¿Y qué es un dogma, hermano? Es una imposición, de un hombre. Yo creo, pero ya es una posición totalmente, llamémosle,
fuerte de la persona. Es decir, el dogma va más allá, ya no es negociable, ellos piensan así. Entonces podemos observar que de la teología medieval salen muchas adoraciones, salen muchas herejías, salen muchas cosas que ahora en la historia podemos entender que fueron totalmente malas. Después de esta teología medieval tenemos la teología reformadora. En 3 tenemos teología reformadora. Y esto, a oír la palabra reforma, acuérdese que vamos a cumplir 500 años y fracción de la reforma. De la reforma comenzaron a salir aquellos reformadores, ¿verdad? Aquellos hombres que reformaron, digamos, la doctrina, o reformaron la palabra, y comenzaron a verse muchas maneras, y aquellos hombres fuertes, ¿verdad? En sabiduría impartida por Dios. Ya vemos lo de Martín Lutero, podemos hablar de Calvino, podemos hablar más allá, salió Arminio, y sucesivamente así vinieron las palabras reformadoras. Entonces a esto se le conoce como la teología reformadora. También tenemos la teología, en 4, tenemos la teología contemporánea. Y esta ya se ve después de la Reforma, ya la teología contemporánea ya se ve en nuestros tiempos. Es decir, estas teologías se han marcado en el tiempo de la historia. En todos estos siglos que han pasado, hemos podido observar teologías tras teologías. Pero todas estas vamos a estudiarlas. No, hermano, esta es otra materia aparte. Ahora, cuando vemos la historia, vamos a darnos cuenta de otras teologías que se estudian. Y esta es la teología, podemos observar aquí, vamos a comenzar con la teología histórica. Cerramos aquí. ¿Y qué estudia la Iglesia Evangélica? Tenemos la teología histórica. ¿De qué se trata esta teología? Esta teología se trata de ver la cultura y la sociología bíblica. ¿De qué se trata la teología histórica? Se trata de la cultura socióloga de la palabra de la Biblia. Es decir, cuando abrimos la Biblia, tenemos que ver cuál fue la cultura en el momento específico del pasaje bíblico. Entonces ahí sí es teología, se le conoce como la teología histórica, y ahí vemos la cultura y vemos los patrones sociólogos que estaban en ese momento de la palabra. Por eso es que es bien importante leer la palabra, pero también estudiarla, para darnos cuenta. Un ejemplo, cuando usted está viendo el libro de Daniel, usted se va a dar cuenta que hay mezcla de culturas. Y también hay mezcla de tipos sociales. Entonces, cuando vemos esto se le conoce como la teología histórica, sociocultural. Ahora, la teología bíblica. La teología bíblica, ¿de qué se trata? Es todos los 66 libros de la Biblia. Cuando hablamos de la teología bíblica, estamos hablando de toda la palabra, de toda la Biblia, de los 66 libros que tenemos, que es mucha palabra para que nosotros nos profundizamos, veamos cómo Dios se ha dado a mostrar. Ahora, tenemos la teología sistemática. La teología sistemática. La teología sistemática se trata de lo que estamos viendo. Aquí están todas las doctrinas. Aquí está la teología, está cristología, está la teología de la iglesia,
Está la teología de Dios, la teología del Espíritu Santo, la teología del pecado, la teología de la salvación. Todas estas son la teología sistemática. La palabra sistemática es decir, un orden de todas esas teologías. Y ahora tenemos la teología exegética. La teología exegética trata de extraer, ¿verdad? Y ahí se usa la gramática, se usa la retórica, se usa la hermenéutica para ir ya viendo las palabras, los idiomas que fueron escritos en la palabra. Entonces, la teología sistemática es totalmente importante estudiarla. Y terminamos con la teología apócrifa. Y esta teología apócrifa trata de los libros, cómo fueron formados en el canon, y el canon cómo fue formado, los idiomas de igual manera, y podemos ir viendo, contemplando algunos fragmentos bíblicos, cómo, cuándo y todo esto. Entonces, ¿estas teologías son importantes de estudiarlas, hermanos? Sí son importantes de estudiarlas. Entonces, en esta segunda cápsula teológica vamos a ver las teologías que son totalmente importantes de estudiar. Repasando para terminar, tenemos las teologías, las calificaciones teológicas en el tiempo. Recuerda que este es el tiempo del siglo, del partimiento de los tiempos, que Jesús partió los tiempos. Vemos en el siglo I, vemos la teología patrística, la teología medieval, la teología reformada y la teología contemporánea. Estas teologías se dieron en los tiempos. Las otras calificaciones vemos teología histórica, ya dijimos que se estudia la cultura y los sociólogos de la palabra, la teología bíblica, que es los 66 libros, la teología sistemática es la doctrina fundamental de las iglesias que tienen una sana doctrina, y ahí hablamos del Padre, hablamos cristología, hablamos salvación, hablamos la teología del pecado, la doctrina de la salvación, la del pecado, la de la gracia. Acá se basa en una teología sistemática. Cuando hablamos de la teología exegética, hablamos de la extracción del texto, del pasaje, y ahí dijimos que se utilizan otras ciencias como la hermenéutica, dijimos también que se utiliza la etimología de la palabra, la sintaxis de la palabra, y venimos dándonos cuenta que, ¿por qué es necesario, hermano? Porque si usted no respeta estas teologías, usted va a hacer una mezcla y el texto lo va a traer a su contexto y va a ser un fracaso. Por ejemplo, usted va a decir, bueno, la mantelera, pero si usted conoce cultura, sociología bíblica, conoce totalmente la doctrina, usted va a saber, no es doctrina. No es doctrina. Entonces usted se va a ir dando cuenta de los pasajes totalmente exegéticos y apócrifos, es decir, en qué parte estuvo de ese fragmento bíblico. Tenemos que estudiarla, claro, hermano, tenemos que estudiarla para conocer más de Dios. Cuando usted, yo le digo algo, se lo digo a título personal, cuando usted va y se empapa de la palabra de Dios y comienza a ver la cultura tan rica, culturalmente bíblica, usted dice, wow, yo no lo sabía. Una de las culturas que siempre me ha llamado la atención es la romana. Y cuando usted va a ver la cultura romana, se va a dar cuenta y va a ver la carta a los romanos. Le va a pegar, hermano, un hilo, pero tan precioso, porque es bueno. Entonces es bien importante que usted vaya y estudie la palabra del Señor. Hágalo, hermano. Vamos a ir dándonos estas cápsulas. Vamos a ver los tipos de ateos que hay. Vamos a ver los nombres de Dios. Vamos a ver algunos fragmentos importantes de la Biblia. Le invito a que siga en sintonía de estas cápsulas teológicas. Van a servirle, hermano, pero yo no quiero estudiar teología. Hermano, cuando usted estudia teología, no estudia a Dios.
conoce a Dios. Y es lo importante. Déjenme decirle que cuando Dios me llamó al ministerio, yo me recuerdo que yo no sabía nada, hermano. Me congregaba en una iglesia pequeñita en un pueblo y me recuerdo que me sentaba y me recuerdo que escuchaba el culto, la prédica, y cuando yo salía vacío. Se lo estoy diciendo de profesor, vacío. Decía yo, wow, yo no me siento lleno de Dios. Voy a desmayar, voy a echarme para atrás. Pero llegó un momento específico en mi vida donde Dios me regala una beca para estudiar teología básica. Y fui, hermano. Y déjenme contarle que cuando comencé a estudiar a Dios, comencé a estudiar la palabra, comencé a empamparme de la Biblia, fue algo hermoso, fue algo que me llenó y algo me estableció mi vida como no tenía idea. Y hasta el día de hoy, ya hay muchos años y yo no me he movido, porque cada vez que yo abro la Biblia, veo la misericordia, veo todo lo de Dios en esos 66 libros. Él se dio a demostrar. Entonces, cuando estudiamos más la palabra, cuando vamos más a la Biblia, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Dios es eterno, que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso. ¿Y cómo lo voy a ver, hermano? Por medio de la palabra. Es decir, la palabra es tan preciosa que cuando usted vaya paso a paso, dando, va a venir viendo que usted va a amar más a Dios, va a respetar más a Dios y va a conocer más a Dios. Pues le invito a que siga en la siguiente cápsula teológica. Le animo, siga adelante, no se detenga, siga leyendo la Biblia, ore y por supuesto que Dios le va a hablar por medio de su palabra. Bendiciones masivas y hasta la próxima.